Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto volverlos a ver en otra clase de escuela dominical. Estoy muy contenta de que ya regresamos a nuestras clases. Y recuerdan, las clases pasadas hemos estado aprendiendo de nuestros héroes de la fe. Vamos a terminar nuestro escudo y vamos a terminar con todos los héroes de la fe, la mayoría, no todos los que vienen en la Biblia, pero la mayoría de los que están en la Biblia es de los que estamos aprendiendo. ¿Ustedes recuerdan el héroe que aprendimos la última semana que vimos? Yo creo que sí, ¿verdad? No creo que se les haya olvidado. Bueno, les voy a dar una ayudita. Este héroe, su mamá lo puso en una canasta y lo metió en el río. Otra pista. También él miró un arbusto que estaba lleno de fuego, pero nunca se quemó. ¿Ya están recordando? La última pista. Este héroe sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto y fueron libres gracias a él. ¿Ya lo recordaron? Sí, es nuestro amigo Moisés. Moisés es el 9º héroe que hemos aprendido. Y ahora vamos a aprender uno más. Así que, ¿están listos para aprender estos nuevos héroes? Ok, vamos a comenzar. ¿A ustedes les da miedo cuando apagan la luz? Sí, ¿verdad? Eso es mucho miedo que nos da, ¿verdad? También cuando vamos por la calle y nos ladra un perro. También es para que tengamos miedo, ¿verdad? Porque nos corretea y no sabemos si el perro nos va a morder. O también nos da a veces miedo cuando hay muchos rayos y hay truenos y no sabemos qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Nuestro héroe de hoy tuvo un poquito de miedo porque él no sabía qué es lo que iba a pasar, pero Dios le enseñó a que se esforzara y fuera valiente en todo lo que él iba a hacer, porque Dios lo había escogido a él. Entonces, cuando Dios escoge a una persona, Dios va con ellos. Entonces, vamos a aprender del siguiente héroe. ¿Listos? Vamos. Ok. Para empezar nuestra clase, vamos a empezar con una oración, ¿ok? Porque recuerden que siempre que empezamos, tenemos que darle gracias a Dios y empezar con una oración. Así es que cierren sus ojitos y vamos a orar, ¿ok? Padre que estás en el cielo, Señor, te damos muchas gracias esta tarde porque tú has estado con nosotros. Tú nos has cuidado, Señor, de todas estas cosas que están pasando en este mundo, Señor. Gracias por cada uno de los niños que están atrás de la pantalla, Señor, porque yo sé que tú has estado con ellos. Tú has cuidado sus corazones, tú has cuidado sus vidas y su salud, Señor. Yo te pido que te quedes con ellos, que les enseñes, Señor, a través de esta historia lo que tú les quieras decir, Señor, que a su corta edad ellos puedan aprender lo mucho que los amas, Señor, y que cuando tú escoges a alguien, Señor, lo capacitas y lo cuidas, Señor, durante todo su caminar y le recuerdas que siempre está con él. Te pido que los bendigas y que nos cuides durante toda esta clase. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a comenzar nuestra lección. Y nuestra lección está basada en el libro de Josué. Y ustedes lo pueden leer en su Biblia, en Josué 1, 3 y 4. Basados a esos capítulos vamos a leer la lección de hoy. Ok, pero antes de comenzar vamos a recordar un poquito. ¿Se recuerdan la vez pasada de quién hablamos? Hablamos de Moisés, ¿verdad? Y recuerdan que Moisés sacó al pueblo de Israel de las garras del faraón, ¿verdad? De Egipto, y lo llevó a su pueblo por el desierto. Caminaron muchos años, yo creo que como unos 40 años buscando la tierra prometida.
Pero había pasado tanto tiempo que Moisés estuvo con el pueblo, que Moisés ya estaba un poquito mayor y pues él se murió. Pero cuando pasa algo así con una persona, Dios nunca deja al pueblo solo. Y después de que Moisés murió, él dejó a otro héroe. Y este héroe es Josué. Josué tenía la tarea de llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Esa era su gran tarea que él tenía. Y seguramente yo pienso que era una tarea muy difícil para él, porque él no sabía a las cosas que él se iba a enfrentar. A lo mejor él pensaba y tenía miedo porque él se iba a enfrentar a unos ejércitos muy grandes, o se iba a encontrar a cosas que él nunca había estado expuesto. Pero Dios le dijo que si él lo puso a él siempre iba a estar con él. Y entonces vamos a ver lo que Dios le dijo a Josué. Dios le dijo a Josué, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé muy valiente, porque tú repartirás al pueblo por heredar la tierra de la cual juré a tus padres. Solamente esfuérzate y sé valiente, para cuidar de hacer conforme todo lo que yo te he mandado. Luego dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Sí se dan cuenta? 3 veces Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Yo pienso que Dios le dijo eso a Josué porque lo miraba medio temeroso de cosas que iban a pasar en el transcurso de la tarea que Dios le había dejado a Josué. Y yo creo que él tenía miedo y pues él estaba temeroso de lo que iba a pasar, pero Dios le dijo, yo estaré contigo a donde quiera que vayas, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y entonces ahora vamos a ver qué fue lo que sucedió después de que Josué estuvo con el pueblo de Israel. Dice, entonces Josué se levantó muy temprano y se fue a un gran río que se llamaba el río Jordán. Y ahí acamparon durante 3 días él y el pueblo. Entonces un día Josué le dijo a los sacerdotes que tomaran el arca del pacto. ¿Ustedes saben qué es el arca del pacto? Bueno, el arca de pacto era un tipo como cofrecito de oro en el cual estaban guardados los 10 mandamientos que Dios le había dado a Moisés. Y también el arca representaba, cada que el pueblo de Israel miraba el arca delante de ellos recordaban que Dios estaba con ellos. Representaba la presencia de Dios. Entonces Moisés le dijo al pueblo, tomen el arca del pacto y pasen de enfrente de nosotros. Y cuando los sacerdotes pasaron por ahí, agarraron el arca del pacto y le dijo Josué, ustedes van a caminar y cuando ellos pisaran el río, las aguas con sus pies, el río se iba a abrir. Esa fue la promesa que Dios le había hecho a Josué, que mientras los sacerdotes pasaran con la arca, el pueblo iba a pasar en tierra seca. Y entonces los sacerdotes pasaron junto al pueblo y pasaron con el arca.
Y cuando ellos tocaron el agua con sus pies, el río se abrió. Y ellos caminaron y se pusieron en medio. Y mientras ellos estaban en medio del río, el río estaba abierto y las aguas que venían de un lado y del otro, todo el pueblo pudo mirar cómo se quedaron así, esperando a que el pueblo pasara por todo el río con la tierra seca. Entonces, ahí estuvieron los sacerdotes con el arca hasta que el último pasó todo el pueblo en tierra seca. Y hasta que el último persona del pueblo pasara. Cuando ellos estaban ahí, Dios le dijo a Moisés, es tiempo de que el pueblo conozca que tú eres Josué, el que yo puse, y entonces te voy a engrandecer enfrente de todo mi pueblo. Y ellos van a saber que es el líder que yo puse. Y así como yo estuve con Moisés, así estaré contigo. Entonces cuando mientras los sacerdotes estaban parados en medio, todo el pueblo de Israel pasó. Y cuando estaba ahí, Josué le dijo a cada un miembro de la tribu de Israel que tomaran 12 piedras. Ay, se me cayeron. Ok, tomaron 12 piedras de donde el pueblo, donde los sacerdotes estaban parados. Les dijo, vayan, agarren 12 piedras de donde la tierra está seca y tomen cada una piedra. Entonces pasó el último del pueblo, y cuando los sacerdotes pasaron, entonces, y ya tocaron pie, el río se cerró. Se volvió a cerrar el río y todos estaban de este lado. Y entonces se dieron cuenta que nada les pasó porque Dios estuvo con ellos y abrió el río, para que ellos pasaran. Pero entonces ustedes se preguntarán, ¿y para qué agarraron esas piedras? ¿Para qué Josué les dijo a los de la tribu que agarraran esas piedras? Bueno, esas piedras eran para recordar que cuando ellos pasaron por el río Jordán, pasaron que el río se abrió y pasaron en tierra seca. Y entonces les dijo Josué, pónganlas en el lugar donde cuando sus hijos estén grandes y pregunten, ¿por qué están esas piedras? Pusieron 12 piedras. Y cuando sus hijos miren, ¿por qué están esas piedras? Ustedes les puedan decir, es para recordar que Dios estuvo con nosotros, nos abrió el río Jordán y pasamos en tierra seca. Imagínense qué impacto para esos niños cuando sepan lo que Dios hizo por su pueblo y por sus papás. Nosotros podemos aprender muchas cosas de esta lección. Nosotros podemos aprender que Dios estuvo con Josué y le dijo, esfuérzate y sé muy valiente. Y Josué, a pesar de que tenía una tarea muy difícil de llevar al pueblo a la tierra prometida y no sabía qué hacer cuando estuvo enfrente de ese gran río, cómo iba a pasar, confió en la palabra de Dios que le dijo, yo estaré contigo como estuve con Moisés. Y toda la palabra de Dios fue cumplida. Y entonces él pudo pasar como Dios le había dicho que iba a pasar. Qué impactante historia, ¿verdad? ¿Se imaginan ustedes ver el río abierto y ver que la gente pase y que no se pase nada? Pues Dios hace cosas maravillosas en nuestra vida. Solamente nos tenemos que esforzar y ser muy valientes, así como
Dios le dijo a Josué. Entonces ahora, antes de terminar, vamos a ver un pedacito de una canción que habla de que tenemos que ser fuertes y valientes para que ustedes se les quede un poquito más en la mente lo que hemos aprendido hoy. ¿Ok? Así es que vamos a escuchar un pedacito. Moisés tuvo fe y abrió el mar. Daniel no temió frente al león. Noé con los suyos el arca creó. Confiaron en su Dios. Y si viene algo grande contra ti, solo escucha lo que dijo Dios. Ten fe, ten fe, ten fe, sé fuerte y valiente. Ten fe, pues yo contigo siempre soy. Ok. ¿Les gustó la canción? ¿Verdad que sí? Nos dice ahí, tengamos fe y tenemos que ser muy valientes, fuertes y valientes. Vamos a orar para terminar, pero antes de orar vamos a aprender el versículo de esta semana. El versículo de esta semana está muy fácil y lo vamos a encontrar en Josué 1:9. Ustedes van a recibir en su casa una hojita como esta donde viene el versículo de la semana. Y ustedes lo van a colorear y es para que ustedes lo pongan por ahí y recuerden el versículo que se están aprendiendo la semana. El versículo que vamos a aprender dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Josué 1:9. Ven como otra vez Dios nos dice, mira que te mando que seas valiente y te esfuerces. No temas porque yo voy a estar contigo. Dios siempre nos dice que Él va a estar con nosotros. Y Él nos dice que a pesar de las cosas que a veces tenemos miedo y cosas muy pequeñas que nos dan miedo, nosotros podemos confiar en que Dios va a estar con nosotros porque eso dice su palabra. Solamente nos tenemos que esforzar y ser muy valientes, así como Josué lo fue, que cuando Dios lo puso de líder, él no sabía la tarea tan difícil que tenía como liderar un pueblo que además ya había tenido un líder muy grande que fue Moisés. De todas maneras, Josué le creyó a Dios y cuando le dijo, yo estaré contigo, solamente esfuérzate y sé muy valiente. No le dijo, no vas a pasar nada, no vas a sufrir nada. No, le dijo, en esas cosas, cuando tú estés en cosas como que a veces pasan en nuestras casas o que tenemos problemas con nuestros papás, con nuestros amigos en la escuela, o como ahorita que está esta enfermedad y que nos da un poquito de miedo y de temor porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Dios nos dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente, porque yo voy a estar contigo a donde quiera que tú vayas. Solamente tenemos que creer la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces vamos a orar. Cierren sus ojitos para terminar la clase y vamos a orar, ¿ok? Padre que estás en el cielo, Señor, te damos muchas gracias porque tú eres bueno con nosotros. Gracias porque a pesar de lo que esté pasando en el mundo, Señor, tú nos dices que seamos valientes, Señor, que tú vas a estar con nosotros a donde quiera que vayamos, que tú vas a hacer lo que sea para que nosotros estemos bien, Señor. Solamente nos tenemos que esforzar y ser muy valientes. Te pido que bendigas a cada niño que está viendo este video, Señor, que lo cuides, que cuides su semana, porque sin duda que yo sé que ellos a su edad, Señor, tienen retos, tienen complicaciones, Señor, pero sabemos que tú estás con ellos, porque tú así dijiste que va a estar con nosotros a donde quiera que estemos y vayamos. Te pido que los bendigas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para la manualidad de esta semana va a estar bien facilita. Recuerdan que les dije que los de la tribu de Israel agarraron unas piedras para que ellos pudieran recordar lo que Dios hizo por ellos.
Ok, lo que ustedes van a hacer es que ahí donde estén, en su casa, atrás, en su yarda o donde sea, agarren una piedrita. Y en esa piedrita van a agarrar, si no pueden escribir todavía muy bien, díganle a su mami o a su papi que les ayude y escriben: esfuérzate, esfuérzate y sé valiente. Ya ustedes lo pueden decorar, si quieren poner una crucecita, un corazón, lo que ustedes quieran. Yo lo hice rapidito nomás para darles un ejemplo de lo que ustedes van a hacer. Y entonces agarran su piedrita, le pones esfuérzate y sé valiente y la pones tú por ahí, yo no sé si en tu baño, en tu cuarto o donde tú quieras ponerla, la pones y esto te va a recordar que cada vez que tú estés pasando alguna cosa, recuerdes que Dios dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente, porque yo voy a estar contigo. Así es que la ponen en un lugar donde ustedes piensen que se puedan acordar de lo que Dios dice, lo que hizo con Josué y lo que Él puede hacer con cada uno de nosotros, solamente si nos esforzamos y somos muy valientes. Así es que ponen su piedrita, le toman una foto, me la mandan en un texto o la publican en Progressive Kids en español y yo voy a mirar sus piedritas. Y recuerden que no nos hemos olvidado que estamos dando puntos para todos los que hacen sus trabajitos, los que se conectan. Y esta vez, recuerden que la última vez yo les dije que si tienes un amiguito y su amiguito se conecta, son puntos extras y es cosas diferentes que vamos a dar. Apréndanse su versículo, me lo mandan en un video diciéndome su versículo, me mandan su piedrita y yo voy a ir poniendo puntos, ¿ok? Porque recuerden que si ustedes no agarran puntos, pues no van a poder agarrar nada. Y los puntos nomás es para animarlos a los que ustedes hagan y se esfuercen y sean valientes en hacer las cosas de Dios. Así es que los veo la próxima semana con otra clase, porque la próxima semana que viene vamos a continuar un poquito de lo que pasó después de que ellos cruzaron el río, después de que el pueblo y Josué cruzaron el río Jordán, pasó algo increíble. ¿Quieren saber qué fue lo que pasó? Así es que entonces los voy a ver la próxima semana. ¿Ok? Así es que no se olviden. Y les voy a hacer rapidito 3 preguntas nada más. ¿Ok? Bien rapiditas para que agarren más puntos. ¿Ok? La primera pregunta que es, a ver si supieron y pusieron mucha atención, fue: ¿cómo se llama el héroe que vino después de Moisés? Lo hablamos y lo dijimos muchas veces y yo sé que ustedes son bien inteligentes. Sí, se llama Josué. Josué fue el siguiente héroe que vino después de Moisés. Ok, pregunta número 2. ¿Qué significaba el arca del pacto? ¿Recuerdan el que los sacerdotes pasaron con él para que el río se abriera? A ver, les voy a dar un minuto para que lo pongan. Ok, el arca del pacto significaba la presencia de Dios. Cuando ellos miraban el arca podían ver la presencia de Dios y era un símbolo donde se guardaban, era un tipo cofrecito donde se guardaban los 10 mandamientos. ¿Ok? Y la última es: ¿qué pasó con el río cuando los sacerdotes pusieron su pie dentro de él? ¿Se acuerdan que cuando iban con el y pusieron el pie, qué pasó? Está bien facilita. Sí, las aguas se abrieron y el pueblo pudo pasar. Así es que nada más son 3 preguntas y los quiero mirar ahí en el chat contestando. Y entonces nos vemos la próxima semana y gracias por conectarse. Así es que nos vemos el próximo domingo para continuar la historia. ¿Ok? Bye.